Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future teacher, this format where you're going to be able to learn about innovation thanks to the contribution of very experienced teachers from different stages of education. They will share with us their active methodologies and how they enhance in their students the learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creativity News. En este episodio número 35, en una tarde lluviosa, aunque uno no lo cree, en Madrid, cuento con la presencia de Miguel Montero. Miguel es coach con una gran experiencia también en todo lo que es el coaching deportivo. También es un hermano, por así decirlo, porque se ha formado en la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt y tiene, bueno, pues sus programas de acompañamiento que se llaman Coach Me. Y bueno, bienvenido, Miguel, Muchas gracias, encantado Ivette. de recibirte aquí pues de escucharte y pues de charlar un ratito. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti, Ivette. Muy Sí. ilusionado, muy agradecido por tu invitación y bueno, vamos a ver qué podemos aportar. Seguro que mucho. Generalmente este espacio lo dedico más al tema educativo, pero también para cuando uno trabaja en su crecimiento personal, cuando uno no está en ese darse cuenta, ¿no? En esa en cerrar estos ciclos que a veces nos metemos y que a veces nos cuesta cerrar para luego abrir otros, porque así es la vida, ¿no? Y así es mi vida. Pues a mí me interesa también saber qué te ha llevado a ti a desarrollar estos programas de acompañamiento. O sea, ¿qué es Coach Me? Si no te importa compartirlo. Como no, al contrario, con mucha ilusión y muy motivado tras tu invitación. Eh, bueno, todo esto viene originado pues por mi pasión y yo creo que como es en todos habitual, como en ese darse cuenta que comentabas, tenemos todos una vocación o algo siempre muy intrínseco que nos lleva a hacer en algún momento de nuestra vida, siempre se nos cae la ficha de, oye, yo me quiero dedicar o yo quiero hacer, y eso es lo que me ocurrió. Yo fui futbolista, fui deportista en mi etapas ya posadolescentes, siempre con mucha pasión en el deporte. Y cuando decidí sacarme el título de técnico deportivo, entrenador en fútbol, a través de la Federación Madrileña, descubrí esto del coaching, coaching Mm. deportivo, y me apasionó, me apasionó. Una cosa que siempre he llevado conmigo es el querer estar con personas, el querer estar acompañando. En su momento decía querer ayudar, querer, hasta que vas descubriendo un poco en qué consiste estar con personas, ¿no? Y más allá del coaching deportivo, pues cayó en mi vida, como bien conoces, lo que es la terapia Gestalt. Y a través de la terapia Gestalt, pues ha sido como lo que nosotros decimos, como un reverdecer, como un wow, ¿no? Y desde ahí, pues, desde ahí ha crecido en nosotros, pues, una metodología de estar con personas a través del deporte, ¿no? Bueno, al final es estar con personas a través del deporte, pero al final es estar con personas en su vida y que también es nuestra vida Mm. y que es Ya, nuestra vida. claro. Claro, cuando hablas del deporte, ¿no? Que fue como tu primera pasión, digamos, ¿no? Mm. Desde ahí me imagino que tú pudiste ir autodescubriendo,
pues muchas habilidades, pero también ir enfrentándote a estos pequeños retos o pequeños monstruitos que a veces tenemos, ¿no? Con el tema del deporte, del entrenamiento, ¿no? Y ah, si yo traslado, por ejemplo, a hoy en día, a la juventud, a la infancia, por ejemplo, ¿no? Los padres estamos siempre muy empecinados en que, bueno, que aprenda a tocar un instrumento, que tiene que hacer deporte. A veces nuestras expectativas, ¿no? Las trasladamos o que no, nuestros sueños no cumplidos o frustrados, ¿no? Los depositamos en nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si parte de ese, ¿no? De ese coaching deportivo es enfocado a equipos, solo es individual, si es más para adultos, si trabajas también con adolescentes, cómo va el tema? Bueno, aquí entra mi carácter, ¿no? Aquí entra Eh, mi carácter, aparte de la pasión y la vocación bueno, que quiero, que empleo, pues entra un poco toda la metodología y el orden que a mí me gusta llevar a cabo con todos los trabajos que hacemos. Por un lado, por un lado, sigo desarrollando mi actividad como entrenador, trabajo con un equipo de personas, principalmente con otro compañero desde hace unos años, como más especialista en deportivo, más metodología deportiva, y nos complementamos de algún modo, pues yo con la metodología de gestión de personas y gestión de equipos y el más lo deportivo. Eh, Muy interesante lo que estabas comentando precisamente, porque lo que es en este entorno deportivo entra en juego cuando hemos trabajado con edades desde infantiles, cadetes, conectamos muchísimo con lo que es, cómo implica en este caso en el adolescente o en el niño, la actitud de los padres, ¿no? Em, eh, a través de Coach Me estamos trabajando en una metodología de cómo gestionarnos en la competición, porque tú comentabas precisamente el hacer deporte, ¿no? O el tocar un instrumento o llevar a cabo una actividad. Pero a mí sí que me gustaría, bueno, poner encima de la mesa que ya no es, hoy en día ya no es solamente practicar esa actividad. Hoy en día estamos yendo mucho más allá con nuestros hijos. Hoy en día precisamente lo que estamos haciendo es entrar en una competitividad, no se sabe muy bien con quién o en qué entorno, pero que va mucho más allá de no vale con hacerlo, sino hay que hacerlo bien y hay que ser el mejor, ¿no? Y no somos conscientes de a dónde lleva eso, en este caso, a los niños o adolescentes. En muchos casos, efectivamente, se pone en juego la propia frustración que como padres sentimos de lo que yo no he podido hacer, quiero que mi hijo lo haga, ¿no? Y nunca nos hemos parado a preguntarnos o nunca hemos parado a pasar, cuál es el efecto que esto trae consigo, sobre todo en las etapas de formación del carácter. ¿Eh? Bueno, yo ahora mismo, deportivamente, estamos trabajando con seniors, con edades ya superiores a los 19-20 años. Nuestra metodología sí que contempla, bueno, contempla una fase competitiva y una fase también como formación, ¿por qué no? También como formación como personas, ¿no? Nosotros tenemos a través de esta metodología para el colegio, el equipo para el que estamos trabajando, pues no solo competición, no solamente entrenar, sino un poco más allá, ¿no? De ir, bueno, te hablaré un poco después, un poco de lo que estamos implicando y de cuál es nuestro objetivo a través del coaching, ¿no? Pero sí me gustaría pararme en lo que estábamos comentando, ¿no? Sí que me gustaría que hiciéramos una reflexión como padres en, oye, ¿para qué quiero que mi hijo haga deporte o para qué quiero que mi hijo haga esta actividad y para quién? Principalmente, ¿para qué y para quién, ¿no? Es muy importante pararnos un poco es importante pararnos en esta sociedad, ya de por sí es importante pararnos, pero ser reflexivos un poco con cuáles son los efectos de la locura en la que entramos con nuestra propia frustración y lo que implica, ¿no?
Claro, porque ya estamos en un mundo bastante hostil, con Mm, mucha información. Yo luego lo pienso, por ejemplo, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, ¿no? Tanta información, tantos mensajes, estos cerebros que todavía no están del todo formados para ir masticándola, ¿no? E integrándola de una manera cuidada. Pero luego también yo lo llevo, se me ocurre también cuando tú ves, tú no estás observando si tu hijo y tu hija realmente lo está disfrutando. Yo a veces lo pienso que es una gran oportunidad para cuando, sobre todo en el entorno formal, en el colegio, ¿no? La dinámica que se puede dar entre los compañeros no le está aportando, no le está ayudando o se siente fuera del grupo, sobre todo en la adolescencia, y a través de un entorno externo, ¿no? Se puede vivir de otra manera. ¿No? mm, De otra manera. Ese es como yo desde ahí donde yo le veo el potencial también más toda la parte de formar equipo, de pertenecer al equipo, ¿no? De esta comunicación verbal y no verbal, ¿no? Que me imagino que eso también en el fútbol la tenéis con las jugadas y las estrategias que yo desconozco, pero bueno, que es algo para pararnos y reflexionar como padres y como educadores. No sé qué opines. sí, totalmente, totalmente. Nosotros en el staff técnico con el que entrenamos, nuestro objetivo, nuestra visión es preparar personas a través del fútbol, eh, gestionando sobre todo lo que genera la competición. Pensamos, creemos, no solamente en el mundo del deporte, en la vida estamos rodeados de competitividad, de competición, por el entorno, por el propio carácter, por el entorno más cercano familiar. Bueno, y convivir con las sensaciones o convivir con las emociones que nos puede producir esa competitividad, saber gestionar la frustración que muchas veces también no, nos produce, creemos que es un valor añadido que ya no solamente a través del staff técnico como entrenador, sino a través de CoachMe también estamos trabajando ahora en un proyecto sobre la competición que basa en esto, ¿no? Que va muy en pos, teniendo en cuenta esta sociedad, ¿no? Que yo creo que en alguna ocasión hemos comentado ya tú y yo también, más personalmente, de qué nivel de competitividad hemos creado en esta sociedad de la inmediatez, que lo quiero ya y con el mejor resultado, ¿no? Que no solamente lo estamos trasladando en los entornos educativos, sino que en lo que es en el ámbito profesional también se da muchísimo, ¿no? Se está comercializando a nivel comercial, se están exigiendo resultados eh, con una inmediatez que va en contra de todo lo que es una planificación, diseño de objetivos, etcétera, etcétera, en pos del resultado, ¿no? Esto es lo que en CoachMe también estamos teniendo en cuenta. Al final, todos los proyectos, está formado por personas y la persona, eh, tengo mi supervisor tiene siempre una frase en la que dice que Claudio Naranjo comentaba, no se puede ir contra el carácter. No Conoces muy se bien esa puede, frase, lo sé. se ha cortado, no se puede. No se puede ir contra el carácter, no se puede luchar contra el carácter. No, ya, ya, claro, no, Y no, es no, una cosa que al final tenemos que integrar tanto en el entorno como en nuestra propia necesidad, ¿no? claro. Entonces, tanto en todo lo que trabajamos en el ámbito deportivo o como Coach Me, pues queremos tener en cuenta siempre, sobre todo, a la persona y a la necesidad de la persona. Ya. Y eso me lleva a preguntarte qué hay del cuerpo, de la escucha del cuerpo. Mm. Digo, estamos como gestálticos que somos, digo, hay que mencionarlo. Sí, 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 sí. Y además, sobre todo en estas edades que estamos comentando, en las que se ha olvidado tanto en lo que es en todo el tema, en el entorno formativo, en todos los estamentos, se ha olvidado tanto, se deja en el olvido el cuerpo
y que tenemos que volver a reeducarnos, ¿verdad? Oye, pues tengo un cuerpo, si es verdad, tengo un brazo, tengo unas sensaciones que tengo, mi carácter me afecta más en una zona cuerpo u otra, ¿no? Y volver a conocernos desde lo físico, desde lo corporal, efectivamente, sí, sí. Sí, sí. Ya, no, yo pensando, ¿no? Cuando hablabas de, sobre todo si son deportistas de élite o ya son seniors, ¿no? Esta parte también como de escucha del cuerpo, ¿no? Del autocuidado o de llevarlo más allá del límite, ¿no? Mm, Ha de ser muy curiosa esa polaridad, pienso yo, ¿no? De rendición sí. y, y me voy al límite, ¿no? Al sobreesfuerzo, a darlo todo, ¿no? Me imagino que vosotros desde ahí los vais acompañando también a encontrar ese equilibrio. Por supuesto, esa es la clave, equilibrio. Equilibrio, 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 sí, 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 esa sí. es la clave, ¿no? Cuando decidimos hacer deporte o cuando nuestro entorno nos invita a hacer deporte, hay una, hay una cuestión y una reflexión que a mí me gustaría plantear aquí también, ¿no? Y que hacemos siempre, es como la primera puerta de entrada, ¿no? Que nosotros invitamos para trabajar. Y es, uno, ¿para qué quiero hacer deporte? ¿Vale? Bueno, si quiero hacer deporte o es que tengo que hacer deporte, ese es el primer planteamiento que ponemos encima de la mesa. ¿Quiero hacer deporte o tengo que hacer deporte? Y lo segundo es, ¿para quién voy a practicar el deporte o la actividad que decida? Si es para mí o es para el entorno o para alguien que me está pidiendo que haga deporte, ¿no? Esa es la reflexión que nosotros invitamos a hacer y que nosotros mismos hacemos con cada caso. Muy importante porque cuando queremos hacer algo, enseguida entramos en contacto con el cuerpo y atendemos nuestra necesidad. Pero cuando tengo que hacer algo, yo creo que esto es el típico compromiso que el día 1 de enero de cada año hacemos, ¿no? Mm. Tengo que hacer más deporte, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber, tengo que comer sano. Mm, la cuestión es poder conectar con tu propia necesidad desde el quiero hacerlo, ¿no? Y escuchar el cuerpo. Em, Una vez que ya te dedicas a hacer deporte y te invaden ya todas esas expectativas y todos esos deseos de querer, a lo mejor te dejas arrastrar por la competición o por la competitividad o el quiero hacerlo y quiero hacerlo lo mejor posible y quiero llegar hasta lo más alto. Te estás poniendo como objetivo, te estás poniendo delante tus metas y tus objetivos, pero también es cierto que te estás olvidando de tu propia capacidad y de tus posibilidades, ¿no? Es una cosa que a nosotros nos apasiona en el atletismo. El atletismo difiere de otras actividades deportivas precisamente en que se tiene mucho más en cuenta la capacidad del propio deportista y se tiene más en cuenta el competir contra tus propias posibilidades. Y vas aumentando y teniendo en cuenta tus propias marcas. No vas compitiendo contra otro deportista o contra otras marcas que no están en tu alcance. Sin embargo, bueno, pues en el fútbol, lamentablemente, por ejemplo, que es donde nos movemos más desde hace unos años, bastantes años, lamentablemente, las edades, las etapas formativas. Y es algo, abro un paréntesis, que sí que es cierto que se está teniendo muy en cuenta en la Federación Madrileña de Fútbol, en la Federación Española, sí que se está teniendo como eh, foco de atención en los técnicos formadores principalmente de dejar la competición de lado, respetar mucho las edades del niño, respetar mucho las etapas formativas. Ya habrá tiempo de competir si es que el jugador, el niño, el adolescente decide hacerlo. Y eso tiene muchísimo que ver con conocernos, con el contacto con el cuerpo, con cuáles son mis posibilidades y más capacidades, y con un tema de aceptar de así es mi vida y hasta aquí llego, ¿no? Lo que no es fácil cuando te entras en unas expectativas de competición, no es fácil quizá reconocer los límites, que es una de las cosas que más trabajamos en el mundo del coaching, sobre todo el deportivo, conocer cuáles son mis límites, aceptar mis límites. Aceptar los límites no significa, bueno, pues hasta aquí he llegado. No, significa verlos y luego pues trabajar en relación a esos límites, ver cómo puedo superarlos, cuál es mi esfuerzo máximo
muy importante el concepto esfuerzo y esfuerzo máximo cuando compites o cuando practicas un deporte. Y bueno, pues al final estar siempre en contacto completo pues, contigo, tanto con pensamiento como con cuerpo. Y como iniciábamos esta parte, Ivette, equilibrio. Claro, claro. Oh, pues qué interesante, ¿no? El cómo también lo llevas a las personas cuando son capaces de ver su límite, ¿no? Y desde ahí poder, ¿no? Acogerlo también, ¿no? Es lo que me venía, ¿no? Pues esto hasta aquí llegó, pero gracias, límite, porque por esto ahora, ¿no? Necesito darle un giro de tuerca o tirar para otro lado o abrirme camino, ¿no? Me imagino que en este proceso de acompañamiento, aunque ¿no? Ellos se plantean objetivos, el día a día, digamos, el aquí y ahora es en el que vosotros dais seguimiento. ¿Cómo funciona? Bueno, es fundamental, ¿no? O sea, ya hablando un poco de lo que es Coach Me y de coaching, hablamos de coaching, abro paréntesis, deportivo, y luego hay una segunda fase, hay una primera fase, lo que es en el coaching, en el cual es entrar en contacto con la persona, bueno, más que la persona entre en contacto consigo mismo a través de una fase de cuál es su situación real, en qué momento se encuentra, cuáles son sus expectativas, si es en el deporte en el que está envolviéndose o si es en una actividad profesional. eh, Sobre todo conocer, que él vea cuáles son las expectativas, verlo un poco cuáles son las capacidades o los límites que tiene. Y muchas veces cuando entra en contacto con sus capacidades y los límites, no quiere decir hasta aquí he llegado. Nosotros lo que planteamos sobre todo es que ver tu límite a lo mejor es el punto de inicio, el punto de partida. Mm, Es fundamental conocer el punto de partida. Una vez que entras en esa parte de conciencia, intentamos, a través de mucha reflexión, a través de mucho de que se escuche el propio, nosotros nos gusta llamarlo personas, ¿no? La persona más que clientes, coaches, mm, empleamos un poco también, nos gusta tener en cuenta lo que es la persona. Una vez que ella entra en contacto con ese darse cuenta, bueno, pues viene lo que es la parte de, bueno, pues vamos a plantearnos objetivos, ¿no? Yo creo que ya es un argot muy conocido, ya extendido ya socialmente, ¿no? Lo que es el planteamiento de objetivos, objetivos que sean alcanzables, que sean acorde a tus capacidades y a los límites que tenemos, una planificación, un plan. Hay muchas herramientas y muchos recursos en los que se puede implicar de cara a esa planificación. Y luego, nosotros en CoachMe lo que hacemos es, en esa parte de seguimiento, de análisis de cumplimiento de objetivos, de seguimiento de cumplimiento de objetivos, es donde hemos descubierto lo importante que ha sido para nosotros el descubrimiento de la terapia Gestalt, lo mm, que es toda la metodología, recursos y herramientas de la terapia Gestalt, va mucho en por qué no puedo cumplir este objetivo que me he planteado. ¿Cuáles son los baches o las interferencias que me estoy encontrando? ¿En qué modo me están afectando? Y ahí entra una fase muy terapéutica, muy terapéutica. Bueno, de hecho nosotros practicamos un coaching como muy terapéutico porque al final no podemos separar la parte gestáltica que tenemos del coach, del coaching que queremos aplicar. Pero ahí viene la parte más terapéutica, más de autoconocimiento de la persona, de mejora, de rendimiento, en el cual hay un darse cuenta, hay un nivel de conciencia en el que estamos con la persona en ese acompañamiento que hacemos, que, que- que, bueno, al final es todo muy estático, muy, quizá puede ser en algún momento algo analítico, eh, el por qué, el para qué, dónde estamos, qué estamos y sobre todo no te olvides de ti, de escucharte a ti mismo, ¿no? Estas reflexiones a veces, pues tengo que decirlo porque no, el escucharte no te lleva muchas veces a la consecución de los objetivos, sino incluso, oye, este no es el camino que tengo que seguir. claro, Es- sí, a veces es desde la escucha, ¿no? Te das cuenta y dices, bueno.
en esto estoy y, y no es estático. Algo se dará o algo pasará, esto me va a llevar a algo, ¿no? Es esta también esta sensación de que uno no vive en el bloqueo constante, ¿no? De que hay Gracias algo a más Dios. allá. Sí, sí, ya. A veces el atasque dura más, pero otras veces dura menos. A Así, mí me gusta pensar que somos seres iluminados desde el principio. Lo que pasa es que algo nos obnubila y nos oscurece, ¿no? ya, es verdad. Sí, 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 sí. Y no, sé que, bueno, hemos hablado de esta rama, ¿no? De Coach Me, del acompañamiento deportivo, pero también ofrecéis acompañamiento, pues, para adultos, ¿no? Me imagino, en general basado en la Gestalt, ¿no? Como tú mencionas, pero es que a mí, cuando estaba revisando bueno, mirando, bicheando tu página web, ¿no? Me venía a la mente, bueno, fíjate, los maestros, por ejemplo, ¿no? Esa situación que a veces tienen pues de carga burocrática, de una ratio inmensa, de esta demanda, exigencia de la innovación educativa y que, bueno, pues se intenta a la par, ¿no? Ya hoy en día no es solo lo que yo pueda, el encuentro que yo pueda tener todos los días con mis alumnos, sino más allá, ¿no? Entonces, me venía, por ejemplo, ¿no? El bienestar docente, ¿no? Pero como puede ser un docente, puede ser pues cualquier profesionista, cualquier persona que trabaja en empresa o no necesariamente en empresa, pero no sé si parte de los servicios que ofreces y que ofrecéis también van enfocados a otra área que no sea el deporte. Como te decía antes, nos gusta hablar de personas. Eh, Nosotros, bueno, yo personalmente me especialicé en deportivo. Mi compañera también la conoces y mi queridísima hermana y amiga Magalí Sí. eh, está especializada en sexualidad en parejas. Y desde ahí, bueno, hay otros. Coach Me es un espacio abierto, es un espacio a través del cual cualquier coach, bueno, a nosotros nos gusta un poco también, como tú bien decías antes, recibir a todos los hermanos que tengan una visión más gestáltica, más terapéutica, un poco bueno, pues porque confiamos muchísimo en lo que hemos aprendido y lo que ahora llevamos dentro, ¿no? Es un espacio abierto donde por compartir tanto entre coach, tanto entre terapeutas, como para compartir o estar con personas, ¿no? Que puedan necesitar pues, de un acompañamiento o en este caso, de un coaching terapéutico, más terapéutico, de una actividad deportiva, de planificación, un poco de los servicios que, como bien dices, ¿no? Que planteamos. Pero al final se trata de estar con personas, de acompañar a las personas, ¿no? Y, y me he quedado mucho con lo que comentabas precisamente con los profesionales de la docencia. Eh, bueno, por extrapolarlo de alguna manera, se puede extrapolar a cualquier actividad profesional, ¿no? Pero qué importante es levantarse por la mañana y decir cómo estoy hoy y cómo voy a afrontar hoy mi día a día, ¿no? Eh, ya no voy a entrar en si estoy contento con la vocación que estoy desarrollando, con la profesión que estoy desarrollando, ¿no? Pero sí es escucharse a sí mismo. Es muy importante, ¿no? Poder disfrutar y poder estar identificado con lo que estás haciendo. Vuelvo un poco a lo que mencionábamos antes, ¿no? De quiero hacerlo o tengo que hacerlo. Muy Ya. importante. Ojalá tengamos siempre esa capacidad de quiero hacerlo. Pero una mañana te levantas y dices, jo, es que hoy tengo que hacerlo. Ujú. Hoy Sí, sí, tengo que sí. hacerlo. Y el entorno, a lo mejor me toca una clase quizá más delicada, más, bueno, que necesita más atención y no tengo hoy el grado de atención. Es importante, pero sobre todo es muy importante ya no solamente desde el punto de vista del docente, sino también de las instituciones en que puedan prestar ese apoyo que el propio docente necesita, ¿no? Porque nos consta que todos los profesores y el profesorado no solamente, no está motivado muchas veces por esa parte de organización, por esa parte institucional, ¿no? También ayuda, también ayuda. También ayuda a que todos los profesionales puedan desarrollar sus actividades con ese apoyo, ese reconocimiento o ese cubrir necesidades que en todas las profesiones se da.
Claro. Sí. Mi sueño es, así como hay supervisión para los que acompañamos, ¿no? En procesos, ¿no? De Gestalt o de otro tipo, que también, que no se quede si lo trasladamos a a la educación, que no se quede solo en reuniones de claustro, ¿me entiendes? Sino Mm, que hubiera, seguramente que hay centros educativos que lo tienen y enhorabuena les doy, pero de momento yo no conozco un centro educativo que realmente tenga, ¿no? Estos encuentros, ya sean quincenales o mensuales, en donde pueda haber como una supervisión, ¿no? Pero una supervisión cuidada, en donde, bueno, pues se puedan abrir casos de alumnado, ¿no? Que tiene al profesorado preocupado y, ¿no? Por temas de aprendizaje, por tema emocional, por tema familiar, sistémico, pero más allá de, bueno, aquí estamos equipo para aportar, ¿no? Como lo hacemos en los grupos de supervisión, pero para docentes. Ese es mi sueño. ¿Cómo lo ves, Miguel? Nunca, nunca digas nunca. no, no, no. Eh, yo tengo un sueño, ¿no? I have a dream. Ya sé. I Y had a dream. coincide Sí. mucho con lo que estás diciendo. En mi caso es en el entorno deportivo, en lo que son las etapas formativas. En- hay relacionado con lo que comentaba antes, metemos a los niños en un equipo de fútbol y, y bueno, pues enseguida nos hemos olvidado de que en el fútbol los entrenadores también son educadores, no son Mm, solamente entrenadores para que salgan al campo. Hay una parte en los clubs, a través de la federación, se invita muchísimo, sobre todo, a que haya una coordinación y una organización precisamente a nivel entrenadores, ¿no? Hay un coordinador deportivo que es el que debería de encargarse precisamente de coordinar distintos entrenadores según las etapas. Normalmente, desde cadetes hasta los más chiquititos, ahora se llaman chupetines, que es una... qué, qué sí, monada. sí, 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 sí. Deben tener en cuenta una metodología distinta a unos juveniles o unos seniors que ya están en plan competición. En cadetes también se invita ya a conectar con la competición, pero en otras etapas es muy importante respetar, como te decía, el crecimiento del niño en cada etapa, sobre todo en las edades más tan tempranas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en muchos clubs, pequeños, grandes, bueno, sobre todo los clubs estos que se han montado desde que los propios entrenadores eran los padres, porque por ese defecto que en su momento había entrenadores, y bueno, pues nos hemos olvidado de alguna manera de, de la necesidad que hay precisamente de coordinar, de apoyar, de formar a esos formadores. Tú te tiras años estudiando una carrera, te tiras años preparándote, te tiras años sacándote una titulación, formándote quizá pues para poder estar con niños y poder educarles, pero luego es verdad que viene una la parte de unificación de criterios, por dónde vamos a tirar con este grupo, por dónde nos vamos a organizar, que las instituciones, las entidades deportivas, los clubes puedan decir, oye, pues contáis con estos recursos, qué otras cosas necesitáis, que, que haya una parte de estar por parte del entrenador con sus personitas y la parte de estar también por parte del club o la institución con la parte formativa, con los profesores y los entrenadores, ¿no? Claro, los claustros. Desconozco en qué consistirán los claustros en los profesores, pero te puedo decir que ojalá en el entorno deportivo, en los clubs, donde se están tratando tanto la formación de esas personitas que son, son el futuro de esta sociedad, se, se pudiera coordinar de alguna manera a todos los entrenadores en esas reuniones y que todos siguieran un mismo camino, ¿no? Que todos también estuvieran dotados de herramientas y recursos, no solo materiales para entrenar, sino también recursos propios un poco para, oye, pues cómo tratar a las personas, ¿no? Bueno, es un tema delicado, es un tema delicado, es un tema delicado porque estamos tocando entre tú y yo aquí, ahora que no nos oye nadie, estamos tratando aquí algo pues que es muy delicado de afrontar en el día a día, muy delicado. Aparte de Claro. que te digo, todos los entrenadores, en este caso de entidades deportivas, tienen sus propios trabajos y están empleando un tiempo Ya. por vocación y por estar con la persona, lo cual
no estamos agradeciendo también en mm, en su totalidad, ni por parte de mm. los padres, ni por parte de los jugadores, y ni por parte de las instituciones. Ya, pues quedaría mucho trabajo pendiente y crear una red de verdad sólida por el bien de esas personitas, como tú bien mencionas, ¿no? Pero para eso estamos, ¿eh? A ver de qué Sí, sí, manera sí. lo concretamos o lo formamos. Pues Miguel, con trabajo, Ivette, con el día a día, con estar, con estas se- iniciativas como la tuya. a ver, eh, ahí sí, sí, es que no pasa nada. Sí, es que sabes que hubo un momento que no se te escuchaba, pero nada, sí, ahora sí. pues es importante porque lo vamos a conseguir pues, con el trabajo, con la paciencia, con el estar, con estas iniciativas como la tuya, ¿no? De abrir canales a través de los cuales se puedan mostrar pues, lo que es la realidad, ¿no? La realidad que es muy importante en todo proceso terapéutico y en toda persona, ¿no? Tener la visión de la realidad. Así que muchísimas gracias de verdad por, pues por mostrarte, por mostrarlo y por levantar la voz. Mucho, no, bueno, esto fue una iniciativa y digo, y siempre he pensado, bueno, pues quien lo mire es porque realmente está con esta otra actitud de abrir mente y plantearse una reflexión y también compartirla, ¿no? Así es que sí, sí, gracias a ti también por tus palabras. Miguel, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué se anda cosiendo por ahí? Que tú, igual el verano es más complicado, pero de cara al 25-26, si lo llamamos por curso escolar, o de cara después del verano, no sé, algo se esté cociendo a fuego lento, en la olla express, ¿cómo está? Bueno, tengo dos proyectos ahora con los que me estoy volcando totalmente. eh, Como entrenador, como parte del staff técnico en el que vamos a empezar este año un nuevo reto. Queremos hacer algo distinto a lo que es entrenar y la verdad es que estoy muy ilusionado y muy motivado. Al igual que en el al igual que en el colegio, bueno, nosotros vamos a llevar ahora mismo un equipo de fútbol de un colegio en el cual también nos movemos por temporada 25-26 en este caso. Mm, Y es muy ilusionante, ¿no? Ahora mismo, decías tú, en el verano descansamos poco porque cuando llegue lo que llamamos la parte el día de la presentación del equipo y que pongamos en marcha todo el proyecto, vamos a tirarnos, pues ahora mismo, hoy precisamente he hablado con mi compañero, ahí en momento somos tres personas, preparador físico, parte deportiva, cuatro personas y entrenador de porteros que se ha incorporado ahora recientemente. Y pues me toca la parte un poco más metodológica, ¿no? De diseñar, de organizar un poco todo, como si en una empresa fuera el sistema de calidad, un poco organizar cuáles son los mensajes que queremos trasladar al equipo, cuáles van a ser los objetivos, toda la planificación deportiva del año. eh, bueno, mucho trabajo, mucho hay trabajo, mucho trabajo, esto es como la mucho trabajo. programación anual. Esto es como la Sí, programación sí, anual y basarte en la totalmente. LOMLOE. Lo mismo. Totalmente, totalmente. Nosotros, lo que es en lo deportivo y en el fútbol, hay una parte que se llama macrociclo, que es la planificación anual, que nosotros ahora mismo vamos a prescindir de ella, porque vamos a pensar un poco más en el corto plazo y en el hoy, en el ahora, más en Mm, vamos a conocer el equipo y vamos a estar en el día a día casi, ¿no? Vamos a planificar porque nuestra metodología contempla muchísima planificación. Yo hay una cosa que escuché en su día, no se puede improvisar si no hay planificación. No sé, y eso es una cosa que siempre me ha funcionado muy bien. La improvisación es verdad que da pie a la creatividad, que es una cosa que es la libertad de la persona. Pero bueno, hay una planificación que hay que siempre tener en cuenta, ¿no? Por muchos aspectos. Y luego la parte de Coach Me, hay un proyecto que tengo, sí, que estoy desarrollando que tiene mucho que ver con la competición y esta sociedad competitiva, en el cual bueno, estoy, bueno,
estoy creando y diseñando un artículo que quiero mostrar a través del blog. Eh, con la gente más cercana estoy teniendo ciertas confrontaciones. Es muy largo, es un artículo muy largo, digo, sí, pero es lo que quiero mostrar. Mm, Un poco acorde a lo que es esta sociedad, con el tema de los móviles, de las tablets, van a leer artículos y tienen que durar 2 minutos, a lo sumo tres. No, ya, no ya. podemos desarrollar muchas ideas. Y a raíz de ahí sí que quería trabajar un poco, que estoy desarrollando un proyecto para poder gestionar la frustración que la competitividad hoy en día no sé, nos genera, ¿no? Muy interesante. Yo espero tenerlo lo antes posible el artículo y desde ahí pues poder trabajar, trasladar algún taller que también Mm, estamos montando. Sí, sí, sí. mm. Pues seguro que vas a tener lectores y seguro que va a florecer. Verás Muchas que gracias. sí, porque es una necesidad actual. Así es que habrá ojos y oídos que pongan atención a ello, Miguel. ¿Eh? Muchísimas gracias por todo, por tu sonrisa, por esa pasión por el deporte, por esa conciencia que pones en acompañar a los diferentes integrantes de, ya sea, bueno, hablando del deporte, ¿no? De lo que es un equipo, y pues que vaya muy bien, que el verano sea una oportunidad para que se den frutos que caigan del árbol en el otoño y se disfruten en plenitud. Seguro que sí, Beth. Muchísimas gracias Mm. a ti, de verdad que es un placer compartir contigo siempre y, y es que es muy cómodo estar contigo y hablar de personas, hablar de acompañar, hablar de Gestalt, hablar de terapia y hablar de mejorar. Gracias a ti, Miguel. Y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, nos vemos en el próximo episodio de Innovate and Educate Creative Bulletin News. Hasta pronto. Bye, bye, bye.